Bueno, para entender un poco cómo funciona esto de la identidad de género, tenemos que irnos a momentos muy iniciáticos de nuestra vida, porque claro, si no, no entenderíamos cómo el género es algo que nos transforma a nivel tan integral. El tema es que lo aprendemos a edades tan tempranas que no tenemos prácticamente referentes para poder compararlo con otros modelos de ser hombre, de ser mujer. Eso significa que incluso antes de nacer ya estamos ejercitándonos en el género. Yo me acuerdo una vez que estaba en el metro y de repente un chico le empieza a dar como golpes a la barriga de su pareja, que se veía que estaba embarazada de más de 5 meses, y le dice, venga, karateca, dame una patada. Porque la chica antes le había dicho que le había sentido que le había dado una patada y el chico le da golpes a a la barriga de su pareja y de repente le dice, venga, karateca, dame una patada. Esto ya claramente nos está diciendo no solo cómo el hombre interviene en el cuerpo de su pareja y, por supuesto, el niño o su hijo que estaba por venir, sino también qué concepto tiene él de la personita que está por venir. Pensamos que es un niño, pensamos que es una niña. Bueno, esto nos da un poco pistas de hasta qué punto el género se construye incluso antes de nacer. Y es allí donde yo quiero poner el foco, porque si no, no se entiende por qué esto es tan difícil de sacárnoslo de encima. Entonces, lo que voy a presentar aquí son cosas que aprendemos a muy temprana edad, cosas que tienen que ver fundamentalmente con juegos y que yo voy a traducir a competencias. ¿Qué pasa cuando yo le pongo una muñeca en las manos a una niña? Cuando yo le pongo una muñeca en las manos a una niña, vamos a pensar que eh, yo aquí tengo una muñeca, ¿se me ve a mí? ¿Se me ve o no se me Sí, ve? David, no, tranquilo que vemos, como te indiqué, se ve en la presentación y se te ve a ti también. Vale, pues entonces si yo tengo aquí en el brazo una muñeca, una de las cosas que yo hago para iniciar cualquier juego es colocármela encima. Y esto ya implica una comunicación, y es la comunicación kinestésica. Aunque yo no le hable, aunque yo no le diga, aunque yo no le cante, yo estoy comunicando a través del calor y el movimiento. Y fijaos que esta comunicación, la comunicación kinestésica, es una comunicación instintiva. Es decir, yo estoy en una cultura donde no hablo el idioma, me voy a, yo qué sé, a China, yo no hablo chino, y veo que un niño lo está pasando mal, está llorando, yo cojo, me lo pongo encima. Si ese niño es de menos de 5 meses, probablemente cuando me lo ponga encima, simplemente con sentir mi movimiento y mi calor ya empiece a calmarse. Esto es una cosa fundamental para entender dos de los elementos fundamentales que aprendemos cuando estamos jugando con muñecas. La segunda tiene que ver con la cooperación. Es decir, comunicamos, pero también cooperamos. Y es que yo cuando tengo una muñeca y juego con otro amigo, otra amiga que tiene una muñeca, empezamos a hacer cosas como que, bueno, yo por ejemplo hago la comida y no hago la comida solo para mí, la hago para mí y para mis dos muñecas, o para la muñeca mía y la muñeca de mi amiga. Y en ese sentido, mi amiga pues se desentiende de hacer la comida, pero igual ella dice, venga, pues entonces como tú le estás haciendo la comida, yo les baño. Y entonces yo me desentiendo del baño y entendemos que la cooperación es ese espacio en el que, sin dejar de atender las responsabilidades que tenemos como tutoras de esas muñecas, al mismo tiempo estamos generando un tiempo libre para cada una, porque yo me he desentendido del baño y mi amiga se ha desentendido de hacer la cena. Esta cosa no pasa cuando trabajamos cooperación entre chico y chica. Otra cosa que pasa es que le ofrecemos a las chicas juegos de coordinación, por ejemplo, juegos donde estamos trabajando con psicomotricidad gruesa. Yo pongo aquí como ejemplo la comba, pero bueno, hay muchos juegos en este sentido. Ahí está el juego este de jugar con las manos, ¿no? No sé de dónde nos están viendo, pero seguramente en cada sitio tienen un juego distinto con esto, ¿no? Pero, ¿qué pasa cuando yo estoy jugando a ese tipo de juegos? Yo estoy moviendo mis manos en coordinación con otra persona, con lo cual estoy trabajando psicomotricidad gruesa. Estoy trabajando con neuronas espejo porque tengo que articularlo. Las neuronas espejo son un área del cerebro que facilita la empatía. Entonces yo tengo que estar muy pendiente de qué hace la otra persona para saber qué hago yo. Entonces, yo me adelanto si la otra persona se adelanta o me retraso si la otra persona se retrasa. Otra cosa que pasa es que estoy cantando mientras hago este juego, entonces estoy trabajando lo verbal y lo musical al mismo tiempo. Todo esto está ocurriendo en la cabeza de una niña mientras está jugando un juego tan sencillo como la comba, como estos juegos de manos. Si vemos esto debajo de un aparato, un electroencefalograma,
así como para entenderlo más gráficamente, lo que vamos a ver es cómo el cerebro empieza a iluminar y distintas áreas del cerebro, el aparato empieza a ver cómo el cerebro, perdón, ilumina distintas áreas y entonces nos damos cuenta de que estamos fortaleciendo un aspecto humano que tiene que ver con la capacidad de comunicar distintas áreas del cerebro y los dos lóbulos del cerebro a la vez. Y esto nos genera, nos ejercita esto que llaman neuroplasticidad, esto que nos permite también generar una respuesta mucho más integral a problemas. Y desde una mirada masculinizada, esto como que suele verse como superpoderes. Voy a poner un vídeo para que lo entendamos un poco más fácilmente. ¿Se escucha? No, David, de momento no, se está cargando, pero no se oye. Pues entonces espera un segundo porque igual no lo he cargado bien. Vamos a ver de ponerlo. Sí, ahora sí. Tienes que volver a compartir con sonido para que lo podamos ver, David. Ríete del polígrafo. Madres, ríete tú del polígrafo. Una postura rara al sentarte, un pequeño gesto, y ellas ya saben que te acabas de hacer un piercing en un lugar donde duele, y mucho. Si las miras directamente a los ojos, mal. Si evitas el contacto visual, peor. Dicen que son capaces de leer el movimiento de tus dedos cuando estás escribiendo un mensaje. Y de escuchar cosas imperceptibles al oído humano como: no aguanto a mis suegros, no los aguanto. Mis suegros. Con 4 paredes de por medio. Solo ellas detectan que tú no tienes gripe. Tienes examen de capitales de la nueva Europa. En el tiempo que tú tardas en decir: me quedé en casa de Pablo, ellas ya saben dónde has estado, qué llevas en los bolsillos, si te has llevado a Norak o no. Bueno, un poco pongo esto como ejemplo, pero lo importante es por qué nos hacen gracia esas cosas. Nos hacen gracia básicamente porque conectan con un modelo de maternidad que se nos ha potenciado mucho, que es este modelo de maternidad como omnipresente, ¿no? Donde las madres parece que tienen superpoderes y pueden adelantarse a las cosas que van a ocurrir y no hacen más que simplemente aprovecharse de esta neuroplasticidad, esta capacidad que le hemos permitido desarrollar en su infancia a partir de estos juegos. Es decir, de poner a trabajar de forma conjunta ambos hemisferios a la vez. ¿Qué hacen ellas? Ellas llegan a una información, pero no de forma directa. Ellas no saben que el piercing se lo han hecho porque le han quitado la camiseta. Lo saben por la postura. Saben qué es lo que está escribiendo su hija en el teléfono, pero no porque le están mirando la pantalla, sino por cómo ella mueve los dedos. Bueno, un poco exagerado, pero es este mismo trabajo, ¿no? Em, lo que están haciendo es llegar de forma indirecta. Es decir, yo sé que alguien ha llegado, pero no porque me dice hola, sino porque ya escucho la manera en la que se está abriendo la puerta.
o sé que alguien está yendo al baño porque la puerta hace ese ruidito que yo ya conozco. La puerta del baño hace este ruidito que yo ya conozco y sé que alguien está entrando al baño o al despacho o está en la cocina porque escucho, bueno, en fin. Estas son habilidades humanas, no son habilidades solo de las mujeres, pero lo relacionamos con la formación de las chicas, básicamente porque es a ellas a quienes les ponemos este tipo de juegos. Son habilidades que son súper importantes a la hora en general de cuidar, de estar pendientes de otras personas. Entonces luego queremos padrazos, pero les ponemos muñecas, les hacemos jugar juegos de coordinación a los chicos, les ponemos cocinitas o cubos o fregonas, porque esta es otra estrategia muy eficaz para empezar a entender que no solo somos personas que necesitamos de cuidados. Los seres humanos somos una especie que estamos continuamente en relación, somos una especie gregaria. Entonces necesitamos tanto que nos cuiden como saber cómo cuidar a otras personas. ¿Cuido igual a una persona que a otra? ¿Es el momento de cuidarla? ¿Cuándo es el momento de cuidarla? ¿Y cómo debo cuidarla? Pues todas estas son cosas que tenemos que ir ejercitando para luego poder hacerlas bien. Sin embargo, si no nos ponen cocinitas, cubos, fregonas, microondas, pues todo esto que aprovechamos para colocar dentro de las habitaciones como juegos de las niñas y que no solemos colocar en las habitaciones de los niños, está inhabilitando también sus capacidades humanas de saber cuándo, cómo y a quién cuidar. A las chicas también les formamos en otro eje que es como muy vertebrador de la feminidad hegemónica, que tiene que ver con el cuidado estético. Entonces aquí ya vemos incluso gustos, ¿no? Donde tú peinas a una muñeca, le pintas los labios, la maquillas, le pones cejas, bueno, pues un poco todo esto. Y ahora pensemos quiénes en la vida adulta tienen una mayor exigencia en este tema estético. Si pensamos que esto es una cosa aleatoria, que ocurre en una casa sí, otra casa no, una casa donde sí que ocurre y es muy machista, la donde no ocurre todo esto es porque ya pues todo eso se ha trabajado, dejamos de ver un poco el espectro más general. Y es que existen canales pensados para fundamentalmente un público femenino, un público de mujeres. ¿Y qué vemos en esos canales? Por ejemplo, en España tenemos el canal Divinity, donde continuamente se están mostrando pues telenovelas que tiene que ver con todo esto de las muñecas, pero un poco exacerbado. Nos está mostrando también esto de cómo cuidar espacios y convertir un lugar inhóspito en un hogar. Bueno, pues es que no solo os enseñamos a cuidar de personas mayores, pequeños, parejas, sino que también cuidáis espacios. Entonces, esos espacios al final los convertís en hogares. Por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el cuidado estético y vemos bodas, pero si vemos cómo educamos a los niños, nos damos cuenta de que estas cosas no aparecen y que los juegos con los que le educamos son muy diferentes. Por lo tanto, las competencias que formamos en ellos también son muy distintas. Una de las primeras cosas que vemos dentro de la formación masculinizada, en este caso ya, es que empieza a aparecer la competitividad como un elemento vertebrador de la masculinidad hegemónica. Yo cuando hablo de fútbol no hablo no hablo de cooperación, que podría hablar de cooperación, porque siempre se dice, no, pero los chicos sí, también tienen espacios de cooperación. ¿Cuál es el fútbol, por ejemplo, el baloncesto? Pero claro, yo no coopero con Juanjo, por ejemplo, para cuidar del otro equipo. Cooperó con Juanjo, pero para machacar al otro equipo, con lo cual lo que está de fondo es la competitividad. Y eso me hace generar una coraza en torno a cómo yo percibo el resto. Porque claro, yo hoy coopero con Juanjo para mm, competir contra otro equipo, pero yo no sé cuándo voy a tener a Juanjo como otro equipo. Y entonces, mm, como una estrategia para no mostrar mi vulnerabilidad, me cierro y empiezo a generar desconfianza de todo, incluso con la gente de mi propio equipo, porque igual luego, si yo me abro mucho, ellos ya tienen una ventana hacia mi vulnerabilidad. Y es algo que dentro de la masculinidad hegemónica como que no se permite mucho, esto de mostrarnos vulnerables. Otra cosa que hacen es ponernos aparatos en las manos. Yo pongo aquí la Play como ejemplo. A ver, todas estas son ventanitas. A mí me da igual que sea fútbol, que sea baloncesto, que sea béisbol, que sea cricket. O sea, lo de la Play me da igual que sea la Play, que sea un coche teledirigido, que sea un ordenador, que sea una tablet. En general, lo que quiero es como
visibilizar, poner el acento en el hecho de que habitualmente los chicos estamos más relacionados con aparatos que las chicas. De hecho, bueno, cuando pensamos en quién viene a arreglar un aparato a casa, por ejemplo, la lavadora o el ordenador o lo que sea, pensamos en un chico, pero si pensamos en alguien que venga a limpiarme la casa, pues solemos pensar en una chica, ¿no? Lo de las chicas con los cuidados es algo que está como muy instituido y lo de los chicos con los aparatos también es algo que está muy instituido. Otra cosa que utilizamos para formarnos es todo esto de la rapidez. Si yo quiero ser el primero en llegar a algún sitio, tengo que dejar de ver un montón de cosas. Y si se trata de dejar de ver cosas, yo lo primero que dejo de ver es aquello para la que no he sido formado. Eso que me cuesta más. Entonces, como habitualmente no se me forma ni en lo relacional, ni en lo vincular, ni en lo afectivo, justamente todo eso se me reprime, cuando tengo que ser rápido, estas cosas, todo lo que tiene que ver con lo personal, lo afectivo, lo vincular, yo lo suelo dejar más rápido de lado por llegar el primero. Pensad que la mayoría de los ejércitos están constituidos por hombres. Es decir, tenemos la capacidad de extraer lo que sea el objetivo de una guerra. Yo qué sé, extraer coltán o gas o petróleo de algún sitio, pero para extraerlo no me planteo el sufrimiento que pueda causar, los destrozos que pueda ocasionar, la cantidad de gente que va a quedar huérfana, escuelas que van a destruirse. No me planteo más allá del objetivo propio que está guiando mi actuación allí, ¿no? Entonces, esto luego, cuando empiezo a relacionarlo con lo que cotidianamente estoy viendo yo como contenidos, ya no a nivel más particular, según la familia en la que esté, sino teniendo en cuenta que también hay programación dirigida fundamentalmente para chicos, es decir, programación que en España, por ejemplo, estamos muy acostumbrados a ver en canales como Energy, nos muestran ya no bodas, ni cómo hacer de un lugar inhóspito un hogar, ni cómo relacionarme de una forma quizá pues más asertiva con otras personas, sino nos empiezan a mostrar pues guerras, eh, series policíacas, cómo hacer daño, también cosas que tienen que ver con ciencia ficción, todo lo de sci-fi, ¿no? Y esto está muy relacionado con la tecnología también. Entonces vemos que en realidad no está tan separada, ¿no? Esta idea de ser hombre con los contenidos que estamos viendo. Es decir, lo que estamos viendo aquí son 4 ejes fundamentales representados por 4 juegos, pero que son 4 ejes que están representando la masculinidad hegemónica. Yo pongo aquí un tráiler de... Bueno, aquí pongo la parrilla de Energy, por ejemplo, para ver qué es lo que están poniendo hoy y ya estoy empezando a ver. Simplemente por la manera en la que presentan esto, pues no es un alien, ¿no? Estamos hablando de una programación, disculpad, de una programación que está como muy centrada en la ciencia ficción, pero también nos está mostrando un tipo de cara. Esta cara no invita a trabajar lo afectivo, lo emocional. Esa cara implica trabajar desde la violencia. Estamos viendo explosiones, estamos viendo policía, estamos viendo pues armas, guerras. Bueno, pues si yo pongo aquí lo que es la parrilla de Divinity, pues vamos a ver, para empezar vamos a dejar de ver el negro, vamos a empezar a ver el rosa. Y los contenidos empiezan también a ser más feminizados. A ver si puedo mover esto. Así. Vale. Entonces nos deja una cosa como esta, ¿no? Vamos a pensar que este esquema que yo os voy a proponer ahora es un esquema que tiene 2 ejes. El eje horizontal mide el machismo, pero cuanto más machismo, más a los extremos. Cuanto más igualdad, más al centro. Vamos a pensar que donde está la palabra igualdad es un eje donde pues se concentra toda la igualdad. Cuanto más nos separamos de esa igualdad hacia cualquiera de los extremos, más machistas estamos siendo. El eje vertical, en cambio, mide el tiempo. Entonces, yo nacería en la I de igualdad, un poco por hacer el símil, ¿no? Nazco en la I de igualdad y si soy chica, se me va llevando poco a poco hacia esta
cajita de la feminidad hegemónica hasta que a los 12 años yo ya he ido pasando, bueno, de las muñecas a las princesas, de las princesas me doy cuenta que tengo que estar pendiente del ajuar, de infantes, de infantas, de los reyes, de las reinas, del mobiliario, de las cortinas, de las celebraciones, y eso me genera mucha inseguridad, y entonces al final yo termino dejando de lado, me termino dejándome a mí misma de lado por poder llegar a todas las tareas que tengo, que se me exigen, ¿no? Y eso genera, pues, sumisión. Esa acción de dejarme a mí de lado es una acción que está como muy, muy identificada, que básicamente es, bueno, asumir yo que tengo que estar sometida a lo que el resto me plantea como tareas. Este es un machismo, este es un tipo de machismo, un machismo feminizado, pero tenemos otro tipo de machismo, un machismo en el que se me va insertando a mí desde el deporte, del deporte a la competición, de la competición paso a tener en cuenta, bueno, que cuando yo meto un gol o la saco de home run o yo qué sé, o bueno, cualquier deporte meto en cesto, hago una canasta, lo que sea, me doy cuenta de que eso me está generando una valoración externa que me hace sentir como, bueno, con cierto poder. Ese poder no lo utilizo yo para minimizar brechas frente a otros colectivos no tan normativos. Suelo utilizarlo más bien para ampliar esas brechas. Entonces me burlo y hago daño del negrito, del cuatro ojos, de, yo qué sé, la persona más delgadita o que quizá tiene menos habilidades sociales. Y entonces me voy dando cuenta que esas cosas que yo voy haciendo a los 12 años, en realidad no las hacía de una forma tan incisiva a los 8 y mucho menos a los 4. Es decir, el machismo es un proceso de formación que además es cultural, además de ser cultural, tiene muchas acepciones desde lo cultural, con lo cual yo estando en un mismo entorno cultural, pues puedo asumir distintas maneras de enfocar ese machismo, pero lo cierto es que es un proceso de formación progresivo. Yo no soy igual de machista a los 4 años que a los 12. Por lo tanto, voy dándome cuenta que si bien me voy metiendo cada vez más a grados más tóxicos de machismo, estoy al mismo tiempo estoy al mismo tiempo desconectándome de mi forma, de mi ser habitual. O sea, es decir, para poder yo asimilar lo que se me propone como ser chico o ser chico o ser chica, tengo que descuidar quién he sido yo realmente. Entonces, ¿qué nos propone el feminismo? El feminismo nos propone volver a ese punto de igualdad, reencontrarnos con nosotras mismas, con quienes éramos cuando nacimos, pero claro, los chicos venimos desde un punto que no tiene nada que ver de donde venís vosotras desde hace ya 300 años. Vosotras venís identificando doble jornadas, techos de cristal, suelos pegostosos, el trabajo en la esfera pública, el estudio, y nosotros, en cambio, eso no eran problemas para nosotros, ¿no? Entonces, no tenemos ni que reconquistar la esfera pública, ni que acceder al trabajo, porque eso ya se nos ofrecía, ni estudiar, porque eso ya también se nos ofrecía. Lo que tenemos que hacer es reconquistar lo que este sistema nos ha ido quitando. Y eso, básicamente, está relacionado con la esfera privada, con lo vincular, con lo afectivo, con lo emocional. Es lo que justamente no se nos permite a los chicos. Por lo tanto, el trabajo de un chico feminista no tiene nada que ver con el trabajo de una chica feminista. Por lo tanto, vamos a ubicarnos en un espacio en donde, bueno, los chicos nos damos cuenta de que, o no nos damos cuenta, pero como que actuamos de manera mucho más condescendiente con respecto al sistema de lo que el sistema es condescendiente con vosotras. Es decir, tenemos privilegios. Esto es algo que no es extraño en general, ¿no? Sobre todo si vivimos en Occidente, porque si vivimos en Occidente, tenemos que ser conscientes de que estamos generando la mayor cantidad de contaminación para no solo Occidente, sino para todo el planeta. Estamos generando la mayor cantidad de basura en el espacio exterior, cosa que, bueno, de aquí a unos 100, 200 años
vamos a tener tal cantidad de basura en el espacio exterior que probablemente igual pues hasta dificulte la manera en la que podamos salir de nuestro planeta. Y eso lo estamos haciendo como occidentales, no lo está haciendo todo el planeta. Por lo tanto, tenemos un uso, una gestión de los recursos que no tiene el resto del planeta. Yo os invitaría a que de forma así como muy gráfica pensarais si tenéis coche o no, si habéis comido o no, si tenéis más de una muda de ropa o no, si habéis perdido algún familiar cercano por, yo qué sé, alguna muerte violenta o porque, yo qué sé, porque formáis parte de alguna religión y esa religión es perseguida en vuestro país. Y probablemente os vais a dar cuenta de que si vivís en un espacio occidental, pues estas cosas no os ocurren. Y eso tiene que ver con un montón de privilegios. Porque si sabemos que y reconocemos privilegios por raza, por tipo, por forma anatómica, ¿no? En una sociedad que mide mucho la normatividad de los cuerpos, que también nos evalúa en función del dinero que tenemos, en función de cuánto hemos estudiado. Porque si reconocemos todos estos privilegios, no podemos reconocer también que este mundo fue pensado desde la cabeza de un hombre. Porque eso nos hace pensar que si fue pensado desde la cabeza de un hombre, el resto de grupos sociales se han ido uniendo después. Por lo tanto, quienes más privilegios tenemos desde la manera en la que se ha creado este mundo, somos nosotros. Y eso nos hace que, bueno, pues circulemos mucho más fácilmente por los espacios públicos, que la remuneración en los trabajos sea mayor. Entonces, bueno, pues nos vamos dando cuenta de que así como existen un montón de espacios donde yo me puedo identificar como privilegiado, el ser hombre es uno de esos espacios, es uno más de esos espacios. Entonces, ¿qué son los privilegios? Yo planteo un esquema en el que, de forma así como muy simplista, planteo tres escenarios. Un privilegio igual no está tan relacionado con las diversidades que tienen que ver con bueno, la manera en la que esta especie se expresa fenotípicamente. Yo qué sé, que por ejemplo yo tenga una piel más oscura y no tenga que ponerme tantas veces crema cuando salgo al sol, pues no es un privilegio como tal, es simplemente un rasgo de diversidad. Pero cuando el hecho de que por ser chico se me otorgue una idea de lo que yo sé o lo que no sé, sí que supone un privilegio. El hecho de que, por ejemplo, a mí se me presuponga que yo sé sobre ordenadores, cuando en realidad igual a mí ni me interesan los ordenadores, pero el hecho de ser chico de repente hace que mi compañera, María, por decirle algún nombre, de repente tiene un problema con el ordenador y no me conoce a mí de nada, pero como ve que soy chico, me dice, ven, David, ayúdame por favor, porque es que, fíjate, se me ha colgado esto y no sé qué hacer. Y igual yo no tengo ni idea, pero ella presupone que yo tengo un saber sobre eso que ella no tiene. Y esto, bueno, pues como ya da una vuelta de tuerca, no es algo exclusivamente biológico, ya es una carga cultural que ella pone sobre quién soy yo, pues esto ya sí supone un privilegio. Estos, por supuesto, son privilegios como muy am, eh, poco violentos en comparación con otras cosas que nos proponen como privilegios. Por ejemplo, que nosotras podamos acceder al cuerpo de otra persona para satisfacer nuestro deseo sexual. Y esto se propone también como privilegio. Bueno, desde mi enfoque, yo suelo como también separar esto de los privilegios y no hablar de esto como un privilegio porque esto ya supone un nivel de daño tal que no puede ser catalogado simplemente como una situación privilegiada. Esto ya es una vulneración de derechos. Entonces, ¿cuándo está la diferencia entre una cosa y otra? Así como distinguimos, yo qué sé, que estamos frente a una situación de violencia extrema y entonces hay indicadores que nos permiten decir, ah, bueno, yo qué sé, si tú cobras 1.000 euros, pues estás en una situación de precariedad o igual, pues si cobras 1.000 euros sin contrato, pues estás en una situación de precariedad aún mayor. Y si cobras 1.000 euros ya esporádicamente y sin contrato, pues aún mayor, pero ya llega un punto en el que decimos esto es una precariedad
extrema porque ni estás cobrando 1.000 euros, estás cobrando solo 10 euros al día y no puedes ir al baño más que una sola vez, pues entonces ya hablamos de otras cosas, ¿no? Hablamos de una vulneración de derechos. Y en este caso yo creo que tendríamos que hacer exactamente lo mismo. Hay un punto intermedio donde podemos identificar que hay un privilegio, pero ya cuando estos privilegios tienen un nivel de daño tal que las personas son utilizadas de forma como objeto, pues ya estaríamos hablando de otra cosa, ¿no? Entonces, ¿qué podemos hacer con los privilegios? Porque los privilegios yo no me los puedo sacar. Los privilegios se nos otorgan y casi son un mandato. Yo, siendo chico, si yo estoy, yo qué sé, en la calle por la noche y de repente aparece una chica, simplemente por mi performance de chico, esta chica al sentirme por detrás, pues ya va a tener una reacción. Yo puedo cambiar media acera para que esta chica se quede más tranquila. En el momento en el que yo la paso, pues esta chica pues se siente más tranquila, pero cruzo la calle, de repente me encuentro con otra chica por delante y esa otra chica va a sentir exactamente lo mismo que sintió la primera. Es decir, yo no puedo elegir los privilegios que se me han otorgado. Esos privilegios me vienen impuestos, con lo cual es muy complicado. Hay que generar una estrategia para hacer visible que no quiero usarlos, porque no me los puedo sacar a ellas, no puedo renunciar. Me los vuelven a poner una y otra vez, con lo cual tampoco puedo transferirlos. Yo no puedo decirle, este privilegio, pues se lo doy a esta otra persona porque está en una situación de mayor precariedad que la mía. Entonces, ¿qué sí puedo hacer? Puedo identificar los privilegios como una responsabilidad. Si yo contamino, pues entonces tengo que hacerme responsable de generar estrategias para minimizar la contaminación. Si yo estoy ampliando brecha de alguna de las formas, o bien con el planeta, o bien con, yo qué sé, con la economía, o bien con otras personas, mujeres, personas racializadas, etcétera, pues puedo concentrarme en reducir esa brecha. Puedo utilizarla para lo opuesto que se espera de mí. Si yo, por ejemplo, puedo quedarme detrás de esa chica y generar pues esa sensación de angustia todo el tiempo, y eso no es algo que se me reproche, igual si yo me cambio de acera y voy por delante y dejo de estar por detrás de la chica generando este miedo, pues también puedo darle otro uso. Puedo también hacerlos evidentes. Yo que tengo esta condición de chico, fijaos cómo se me permite hacer esto. Y entonces ya, al ponerlo encima de la mesa, como que también se está trabajando de una forma mucho más consciente. Y también puedo minimizar su efecto si en vez de aprovecharme de ello, aprovecharme, por ejemplo, de que los chicos tenemos más atención en el momento en el que estamos interviniendo en un grupo, pues escuchar, permitir que otras personas me utilicen como ejemplo. Bueno, si vemos lo que nos ofrece en general la cartelera, nos damos cuenta de que no solo no se nos invita a ser consciente que tenemos privilegios, sino que continuamente se nos está fomentando este modelo de masculinidad en el que yo continuamente estoy reproduciendo violencia. Estas son las 3 pelis más vistas, más taquilleras en España. Son las pelis por las que más gente ha ido al cine en el 2021. Si nos fijamos en estas 3 carteleras, nos vamos a ver como que de entrada los hombres aparecen en una dimensión ya literalmente mayor que las chicas que aparecen también pues supeditadas a los chicos, algunas, la mayoría, pues muy sexualizadas, todas con un canon muy normativo. Es decir, se nos está vendiendo continuamente el modelo social que estamos reproduciendo. Entonces, desde allí, quiero plantear 5 elementos que identifican la violencia, porque no podemos entender la masculinidad si no entendemos cómo la violencia forma parte de la manera en la que nos transformamos como hombres, ¿no? Es como que la violencia es una pata fundamental dentro de la construcción de la masculinidad hegemónica. Para eso lo fundamental es reprimir la emocionalidad.
Y fijaos que hay un montón de frases de no llores, si eres nenaza, si expresas algo más afectivo, si te besas, etc. Luego, se nos permite el daño, pero vamos incluso más allá, o sea, no es solo que se nos permite el daño, se nos fomenta incluso como ocio, ¿no? ¿A qué estás jugando? Bueno, pues yo puedo jugar a la guerra o puedo jugar a matar. Son cosas que habitualmente vemos dentro de espacios que yo me muevo mucho en colegios y, bueno, la última vez un chico estaba súper enfadado con otro chico de 6 años porque uno de ellos no quería morirse. Porque le decía a la maestra, profe, es que no se quiere morir, lo he montado ya 4 veces y no se muere. Pues, esto es algo que empieza a ser evidente, ¿no? En edades muy tempranas. Y entonces, como de forma inconsciente, lo que vamos haciendo es instaurar un orden jerárquico. Es decir, yo empiezo a verme no en función de este modelo más cooperativo que yo planteaba al principio, que estaba como más feminizado, sino desde un modelo en el que yo estoy compitiendo con otras personas por ver quién está por encima de quién. Y esto lo estamos haciendo todo el tiempo, todo el tiempo. Yo tengo un amigo y ese amigo se ha comprado una tele. Y entonces yo lo primero que le pregunto es, ¿cuánto te ha costado? Para saber si él está por encima o por debajo de mi nivel económico. Si yo tengo, yo que sé, a una pareja, bueno, ¿con cuántas te has acostado? Entonces también, si te has acostado con más o te has acostado con menos, y eso ya me pone a mí en un punto o me pone en otro. Yo, si soy padre, de repente, pues estoy educando de la mejor manera a mi hijo, pero le digo, mira, tú sé lo que quieras, pero en lo que sea que quieras, sé el mejor. Y otra vez más, ¿no? Este modelo jerárquico. Entonces, si me doy cuenta, tanto en un modelo de paternaje como en un modelo de pareja, como en un modelo de amistad, lo que estoy haciendo es competir. ¿Y competir por qué? Competir por estar siempre por encima en este modelo jerárquico. Con lo cual, estoy naturalizando el daño como un modelo para ascender. Y si os fijáis, una de las cosas que pasa habitualmente en los chicos es cómo estamos haciéndonos daños todo el tiempo como simplemente una forma de darnos a conocer. Es decir, que ejercemos violencia continuamente como una forma de socialización, pero la ejercemos también según a quién tengo delante. Si yo tengo más rango que la otra persona, sí, puedo dar una colleja, pero si la otra persona tiene más rango que yo, ni se me ocurre dar una colleja, me la da a mí y yo, bueno, me doy cuenta de que eso me genera un nivel de frustración y se la doy a quien puedo. Entonces, mm, esto, si lo hacemos así como muy evidente, por ejemplo, si pensamos en un chico que es muy machista y que de repente es despedido, ese chico no la paga con su jefe o su jefa. Va a casa y probablemente si tiene una pareja, pues igual esa frustración la descarga contra su pareja. Esa pareja no la descarga contra su chico, porque a ese chico lo ve por encima. Lo descarga quizá contra sus hijos e hijas. Y entonces allí nos damos cuenta de que los niños tienen un rango inferior a cualquier adulto o cualquier adulta, porque vivimos en un mundo adultocéntrico, que es otro foco de violencia. Y entonces ese niño, inconsciente de esto, pero sabiendo cómo es el mundo de forma inconsciente, no va a descargar esa frustración del malestar que le ha generado el daño que le ha causado su madre contra la madre. Lo va a hacer contra un hermano pequeño o contra un amigo de clase. Entonces ahí entendemos cómo cada una y cada uno tenemos un rango y ese rango además es muy flexible. Se va modificando según el espacio donde estamos. Por lo cual estamos ante una operación súper compleja a nivel tanto social como cultural, como afectivo, emocional, psicológica, que instaura un modelo donde la jerarquía, este modelo jerárquico, está utilizando la violencia como un medio de ascenso. Esto no pensemos que deja fuera la sexualidad. Estos son 4 anuncios. Uno de una peluquería, el que dice no te obsesiones con ella. Uno de un gimnasio, el que dice si quieres conseguir unas piernas perfectas, llega a esta sesión de Perfect Legs. El otro, donde están unos chicos allí con 2 falos, pues es un anuncio de una goferería. Y el último es un anuncio que promueve la lactancia materna. Lo que estamos viendo aquí es básicamente un producto de la falta de comunicación. Es decir, no hablamos de sexualidad y por lo tanto lo que estamos reproduciendo en la sexualidad es exactamente el mismo modelo que hemos estado viendo hasta ahora. Es decir, en la familia prácticamente no hablamos de sexualidad. En un espacio como el cole o en el trabajo hablamos sobre todo desde 2 áreas, ¿no? Desde poner un condón para no tener ITS o ponerse un condón para no tener familia antes de tiempo. Pero quien sí está hablando de sexualidad es el modelo más externo que nos propone un modelo como el que estamos viendo, un modelo jerárquico, un modelo genitalizado, un modelo estereotipado.
Yo una vez fui a comprar un frasco de stevia a un supermercado y me di cuenta de que al ver los ingredientes me estaban vendiendo un 2% de extracto de la planta de stevia. Con lo cual me están vendiendo un 98% de yo que sé qué. Digo sobre la sexualidad es algo muy parecido. Básicamente lo que estamos consumiendo es una sexualidad masculinizada y eso implica que la sexualidad que estamos consumiendo está fabricada con los mismos ingredientes con los que nos han intentado fabricar a nosotros. Si veis, es una sexualidad competitiva, tecnologizada, jerárquica, descuidada porque no busca la comunicación, no busca empatizar, y está centrada en llegar a un objetivo, no en un proceso. Esto tiene todo que ver con el modelo de masculinización que nos atraviesa fundamentalmente a los chicos. Por lo tanto, este modelo está hecho desde un cuerpo de chico y naturaliza la dominación en nosotros. Acordaos de, en el esquema inicial, cómo se nos iba llevando a los chicos para que al final fuésemos dominadores, y en la sumisión en vosotras. Es decir, que este modelo es un modelo en el que fundamentalmente lo que se nos está vendiendo no es sexualidad, es violencia. Lo que pasa es que no tenemos suficiente información sobre sexualidad como para poder identificarlo, y entonces confundimos lo que se nos plantea como sexualidad, que fundamentalmente está erigido desde el porno, y lo asumimos como un sinónimo de sexualidad. Pero haciendo esto, en realidad lo que estamos asumiendo es que la marginación, la humillación, las bofetadas, golpes o desgarros, que es uno de los indicadores que más están creciendo, sobre todo en población de 14 a 20 años, sean elementos erotizables. Lo que nos venden, por lo tanto, es violencia. Mi propuesta es entender que este modelo es un modelo que es tremendamente desconectado de lo que realmente hemos querido ser en un primer momento. Y básicamente para eso voy a utilizar una pregunta a todas las personas que estáis aquí. Cuando nacisteis, ¿creéis que erotizabais un desgarro o darle un golpe a alguien? Por lo tanto, no estamos hablando de sexualidad cuando estamos hablando de esto. Estamos hablando del modelo de sexualidad que Occidente nos propone. Es decir, este modelo de sexualidad es un modelo que erotiza el propio sistema. Si os fijáis, es un modelo clasista, es un modelo racista, es un modelo violento, es un modelo machista. Es decir, es un modelo que erotiza el propio sistema. Por lo tanto, este modelo es la manera en la que el sistema se erotiza a sí mismo. Y por eso no nos resulta tan complicado entenderlo, porque es un modelo que de alguna manera se aprovecha de todo el bagaje que el sistema ya ha ido generando desde las distintas violencias que ya conocemos. Lo realmente revolucionario sería volver a la diversidad que somos. Si algo es la especie humana, es una especie diversa. No tenemos ni siquiera la misma huella dactilar entre dos personas gemelas. Nos planteamos objetivos tremendamente diferentes, incluso dentro de una misma familia. Por lo tanto, lo que es habitual en la especie humana es la diversidad. ¿Cómo es que de repente todo el mundo que se considera chica de repente se deja el pelo largo? ¿Cómo es que de repente todo el mundo que se considera chico de repente se deja el pelo corto? ¿O todo el mundo decide, yo qué sé, jugar al fútbol y el resto, pues, ver telenovelas? Esto no es algo que elijamos realmente. Hay elecciones que ya están tomadas antes de que yo las elija. Por lo tanto, lo que sería realmente revolucionario es pensar cómo soy yo realmente, cómo es mi sexualidad realmente. Entonces yo os pido que como primera tarea para poder reparar, tenemos que poner la conciencia en nosotras mismas. Empezar a hablar. El silencio está causando muchísimo daño, sobre todo en la sexualidad. El tabú es una de las cosas que ha hecho que podamos identificar machismo en muchas áreas, pero no en la sexualidad. Básicamente porque no estamos hablando de sexualidad. En la medida en que hablemos de sexualidad, nos vamos a dar cuenta de que la sexualidad reproduce los mismos niveles de violencia que reproducen otros entornos de este sistema. Entonces, hablar, por favor, porque yo creo que es el ejercicio más revolucionario que podemos hacer. Hablar sinceramente, por supuesto. Otra cosa es situarnos no en
el privilegio, sino en el daño. Vamos a pensar en, bueno, si alguien lo está pasando mal, da igual que yo haya hecho algo con intención de hacer un chiste o con intención de, bueno, de reír la broma de alguien. Si yo veo que alguien lo está pasando mal, paremos lo que estamos haciendo. Porque la violencia está tan naturalizada en este sistema que a veces es difícil saber cuándo alguien está generando violencia. Lo cierto es que en el momento en el que me doy cuenta, puedo hacer algo por revertirlo. Puedo, en vez de aislar a la víctima, que es lo que solemos hacer, ay, nada, tranquila, tía, si esto era solo un chiste, no sé cuántos, un poco como minimizarlo, preguntarle, oye, ¿y te has sentido mal? ¿Te ha pasado esto? Nada, pues mira, tranquila, ¿eh? Que no lo volvemos a hacer, no te preocupes. Si no tenía ni idea, pero bueno, ahora que lo sé, frenemos también las redes, no solo en lo presencial. Ahora estamos en un mundo que es mixto, ¿no? Es presencial y al mismo tiempo es virtual, con lo cual, si ocurre en redes, da igual si es a través de WhatsApp o a través de Instagram o a través de Twitter, lo que sea, pues también frenar esas redes, que esa violencia acabe en mi teléfono. Otra cosa que podemos hacer es, si me he dado cuenta ya que ese daño lo he generado yo, preguntarle a esa persona qué necesita y estar preparado para que incluso, pues esa persona me dice, pues no me hables. Muchas veces lo que tenemos que hacer es dejar de hacer cosas. Entonces, y eso a veces es lo que más nos cuesta. Yo a veces cuando quiero reparar un daño, me imagino haciendo algo por otra persona y a veces lo que tengo que hacer es irme y dejar de hacer, porque ya con el daño que he causado, igual he hecho tanto que esa persona pues no quiere verme más. Entonces, muchas de las situaciones de reparación comienzan por, bueno, pues dejarle a esa persona su espacio, preguntarle qué necesita. Otro, otra estrategia, yo decía que como que iba a reducir a 5 elementos muy concisos, muy pequeñitos, pero que son bastante eficaces a la hora de reparar, que creo que es muy importante, es que empecemos a formar contrasistema. Es decir, en azul, para que lo vean los chicos, ¿no? Ya que estamos socializados en este modelo machista. Pero vamos a trabajar con ellos empatía, cuidado, autocontrol, emocionalidad, la familia, todo lo que tiene que ver con la esfera privada. Y con las chicas, lo ponemos en rosa para que lo vean así rápidamente, pero vamos a trabajar con ellas valoración personal, independencia, dirección, fuerza, trabajo, estudios, en general todo lo que tiene que ver con el espacio público. ¿Os imagináis qué podría pasar si erotizamos la ternura? Bueno, pues haciendo un resumen así como muy sucinto de lo que vamos a ver hoy, básicamente os voy a adelantar que vamos a estar trabajando sobre estos mismos elementos. ¿Por qué? Porque cuando vamos a estar trabajando sobre ciberviolencias, vamos para empezar a trabajar sobre un mundo que no está pensado desde lo procesual, no está trabajando lo vincular, lo afectivo, lo comunicativo. Está mm, fundamentalmente pensado en el deber ser. ¿Cómo es el deber ser de una chica? Y entonces empezamos a darnos cuenta de que en Instagram vamos a ver a un montón de chicas mostrando cuerpo. ¿Cómo es el deber ser de un chico? Pues vamos a ver un montón de personas que en Instagram van a estar mostrando cómo son buenos en alguna cosa, porque ellos van a mostrar liderazgo y ellas van a intentar atraer. Es decir, desde las mismas redes, porque las redes sociales que identificamos ahora como redes sociales existen gracias a que somos una especie gregaria. O sea, como somos una especie gregaria, antes nos reuníamos en plazas y lo que antes eran plazas ahora son las redes sociales. Pero no salen de la nada, salen desde esta necesidad de mostrarnos y ser vistos. Y este mostrarnos y ser vistos está colocado desde una estructura que ya conocemos. Y es la estructura, por supuesto, capitalista, por supuesto, racista, por supuesto, clasista, pero también, por supuesto, machista. Y entonces vamos a ver cómo todas estas violencias en realidad están reproduciendo este modelo. Por lo tanto, no dejemos de ver el modelo que estamos presentando aquí como el modelo que sirve de común denominador a todo lo que vamos a ver con ciberviolencias. Y cuando vayamos a trabajar al final con estas estrategias de cuerpo, estas estrategias de mostrarnos ante otras personas desde el teatro, tenemos que involucrar la idea de que los hombres somos en general muy buenos con las máquinas, pero
no solemos ser tan buenos con nuestro cuerpo, porque justamente es algo que como que se nos ha limitado mucho, ¿no? Entonces, a la hora de buscar otros modelos de masculinidad, el teatro se presenta como una herramienta maravillosa, porque nos permite justamente a los hombres desarticular, movernos hacia espacios desconocidos, donde la masculinidad hegemónica pues no ha trabajado tanto y desde donde tenemos que sacar fortalezas desde lo afectivo, lo emocional, lo vincular, herramientas que este sistema habitualmente justamente nos ha ido sacando de la mano, ¿no? Entonces, bueno, yo dejo aquí un poco este marco que se me había pedido en un primer momento para ya dar paso al resto de ponencias y espero que os haya servido. Cualquier cosa, bueno, pues dejo aquí también mis contactos por si necesitáis algún feedback.